Dios, muy buenas tardes, tengan todos. Qué bendición estar una vez más aquí este día para poder compartir este devocional. Amén. Bienvenidos. Le doy la bienvenida a todos y gracias por tomarse el tiempo. Quiero entrar con una breve oración y ya poder darle comienzo a este estudio. Sé que hoy vamos a aprender algunas cosas importantes que Dios tiene para hablarnos a través de su palabra. Amén. Así que, ¿por qué no oramos y luego vamos a entrar? Padre Santo, Señor, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos. Gracias por el honor, el privilegio que tú nos das, Padre, de poder, Señor, abrir una vez más tu palabra y poder aprender de ella. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que estás haciendo en nuestras vidas y cómo tú nos hablas y tienes el cuidado de nosotros. Bendigo a cada persona que se une este día y que toma el tiempo para escuchar este estudio bíblico este día, Padre. Los bendecimos y declaro tu poder, tu presencia de una manera sobrenatural, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno, espero que estén bien, que estén bendecidos y vamos a entrar directamente a la palabra. El tema que quiero compartir este día es provocando un mover de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes de una manera u otra dicen, me gustaría un mover de Dios, me gustaría ver más a Dios moverse en mi vida, en alguna área. Y creo que todos de alguna manera podríamos decir, a mí me gustaría ver un mayor mover de Dios en muchas áreas de mi vida. Y saber que yo puedo causar ese mover de Dios de una manera u otra. No solo en nuestra vida, sino que puede venir ese mover de Dios y puede impactar nuestra familia, nuestro círculo íntimo de familia y todas amistades y todo, y aún la iglesia. Si tú supieras que tú puedes ocasionar un mover de Dios, ¿a poco no te gustaría poderlo hacer lo posible por hacerlo? Hay una historia que me llama mucho la atención cuando estaba leyéndola y es de un hombre que está en el libro de los Hechos. Cuando yo leo esta historia de este hombre en el libro de los Hechos, él vivió un tiempo tremendo o sea, era totalmente todo en contra de él, porque primeramente él era romano, en segundo, él no conocía a Dios, no tenía una intimidad, no lo veía como Señor y Salvador, pero de alguna manera Dios se le había revelado y él estaba haciendo unas cosas donde Dios estaba moviéndose en su vida, y él ocasionó un cambio tan poderoso para la iglesia, todo porque cuando comenzó el evangelio llegó a todos los judíos primeramente, pero no llegaba a los gentiles. Y este fue uno de los hombres que ocasionó que el evangelio llegara a los gentiles, porque aunque era romano, aunque todo estaba en contra, él provocó un mover de Dios. Y si usted va conmigo directamente a la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso del 1 al 2, y vamos a leer varios textos y vamos a ir viendo la historia. Amén. Quiero ser breve, no quiero tomar mucho tiempo, pero me encanta esta historia cuando la leí. Hechos 10, verso del 1 al 2 en la Nueva Traducción Viviente, dice: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano. Era un oficial. Un oficial era un hombre de un alto rango. Tenía muchos soldados bajo él. Era un comandante. Este era un hombre con mucha autoridad. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del régimen italiano. Entonces, verso 2, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Me gusta el verso 2 en la versión 60, como lo dice. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Veamos algunas de las características o fundamentos que este hombre tenía que lo separaba o que hizo que él provocara un mover de Dios sobrenatural en su vida. Número 1, yo veo aquí que dice era devoto, o la versión 60 dice piadoso. O sea, ya sea devoto o piadoso, no era devotas, era devoto.
O sea, no era que él usaba botas, sino que era devoto y piadoso. Y dice número 2, temeroso de Dios. Y número 3, todos en su casa eran piadosos o temerosos también de Dios. Número 4, daba generosamente. Número 5, oraba a Dios siempre. Mira qué poderoso estos principios que este hombre tenía arraigado en su vida. Yo creo que vivimos un tiempo, querida iglesia, donde si tú no tienes unos principios para que rijan tu vida, cualquier cosa vendrá y la cambiará y te hará cambiar y te hará cambiar de planes. Necesitamos principios que rijan nuestra vida, principios sólidos. Hay retos, hay desafíos, hay momentos difíciles, pero cuando tú tienes unos principios sólidos a tu vida, esos pueden hacer la gran diferencia en nuestra vida. Veamos ahora uno por uno de esos principios que este hombre tenía arraigado en su corazón, porque estos 5 principios que yo veo ahí fue lo que hizo que este hombre moviera la mano de Dios en una manera sobrenatural. Fue lo que hizo que provocara un mover de Dios a su favor, un mover sobrenatural donde Dios vino y lo sorprendió de una manera milagrosa. El primer principio que veo yo es devoto o piadoso. Devoto significa que tiene una profunda devoción a Dios. O sea, no era una persona que decía yo voy a la iglesia de vez en cuando, sino que devoto quiere decir que tenía una profunda devoción a Dios. O sea, su dedicación a Dios era fuerte, era disciplinada, era dedicado. Él no buscaba a Dios solamente cuando las cosas estaban bien. Este hombre estaba dedicado, tenía una dedicación especial. El vocablo hebreo, hasis, en la palabra se traduce como piadoso, santo o fiel. O sea, él era piadoso, era santo y era fiel. Entonces, cuando tú ves una persona que habla, que dice que era piadosa, estás hablando de alguien que vivía en santidad, alguien que era piadoso, alguien que era fiel a Dios. Yo creo que hace falta una generación de gente fieles en este tiempo, gente que no importa lo que enfrente, lo que pase, aún con toda esta pandemia, lo que pasó, hubo gente que dejó de asistir a la iglesia, hubo gente que se apartó totalmente del camino de Dios, hubo gente que cambió de planes totalmente, hubo gente que dejó las cosas de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no eran fieles. Cuando tú eres fiel, no importa, llueve, truene, relampaguee, pase lo que pase, enfrente lo que enfrenta, tú te mantienes fiel. Hace falta una generación fieles a Dios en este tiempo, en estos momentos. Yo creo que el mundo necesita una generación de hijos e hijas de Dios que le sean fieles a Dios. Amén. El Salmo 4, verso 3 en la versión 60, Salmos 4, verso 3 en la versión 60, lo dice de esta manera: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando a él clamare. Escúchame, Dios dice, de todos de los de la tierra, yo he escogido el piadoso para mí. Yo no sé cuántas personas piadosas hay que puedan decir, ay, ese soy yo. Dios me ha escogido para él. Y cuando Dios te escoge, dice la palabra que él escucha todas tus oraciones. Escúchame, Dios no escucha las oraciones de todos. Hay gente que dice, yo oro a Dios y Dios me escucha. Mentira, Dios escucha las oraciones del piadoso. Aquí dice la palabra que él escucha las oraciones del que le teme, del que vive en santidad, del que es fiel a él, no del que dice, Señor, lo voy a hacer, bueno, ¿sabes qué? No me da la gana, voy a ir a la iglesia, no, Señor, mejor no, tengo una actividad, tengo esto, tengo aquello. Esas personas realmente yo no sé si sus oraciones son escuchadas, pero Dios dice en su palabra que él escucha las oraciones de la persona que es santa, del piadoso, del fiel. A esa persona dice que Dios lo ha escogido para él. Y este hombre, este capitán, este lo que era, él era piadoso, él era santo, él era fiel a Dios. Y me llama la atención que él tenía esta cualidad tan destacada en su vida,
y él no era cristiano. ¡Wow! Él no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Él no se congregaba en una iglesia. Él nunca había oído el plan de salvación. Él no había oído que Jesucristo había venido y había muerto por los pecadores. Él no había oído, él no sabía de eso. Pero sin embargo, él era piadoso a Dios. ¡Wow, iglesia! ¿Cuánta gente tiene la Biblia, va a la iglesia semana a semana y dice que conoce a Dios, pero no son piadosos en su estilo de vida, en su manera de vivir? Que Dios nos ayude. Y número 2, dice, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. ¿Qué significa temeroso de Dios? Temeroso de Dios no nos habla de una persona que tiembla ante Dios o que tiene temor de Dios y que dice, wow, no puedo hacer aquello porque si Dios me ve me va a castigar. Una persona temerosa es una persona que tiene temor de ofenderlo, tiene temor de hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es alguien que teme a Dios y que hace todo lo posible por honrarlo, y cada cosa que él sabe que ha aprendido de Dios siempre trata al pie de la letra de cumplirla, y cuando sabe que falla viene, se arrepiente porque sabe que hizo mal. Una persona piadosa es constante en lo que hace. Creo que necesitamos una generación piadosos en estos tiempos que se levanten y que puedan honrar a Dios de una manera sobrenatural. Creo que vivimos en un tiempo donde se ha levantado un cristianismo tan falso, donde dice yo soy cristiano, usted los ve en la iglesia, pero no son piadosos, no tienen ningún temor de Dios. Pueden criticar y juzgar a quien quiera, pueden hablar, pueden pecar, pueden hacer cualquier cosa y no siente ningún remordimiento de las cosas de Dios. Creo que hay mucha gente que no tiene el temor de Dios en sus vidas y dice que son cristianos. Iglesia, y se los digo esto con dolor en mi corazón como pastor. Hay veces que yo puedo ver en persona, les veo la indiferencia a veces a algunos en la cara cuando predico, cuando enseño, cuando los veo y digo, wow, ¿dónde está el temor de Dios? Cuando hay una alabanza que habla de la santidad de Dios y no tener el temor de Dios para levantar las manos, para adorarlo. Eso es temor de Dios, iglesia. Este hombre tenía esa cualidad del temor de Dios. Qué importante, iglesia, tener el temor de Dios. Fíjate, te voy a decir algo, querida iglesia. Cuando tú y yo tenemos el temor de Dios, a ti no te importa quién te vea, a ti no te importa dónde estás, porque lo que te importa es que tú sabes que Dios sabe lo que tú haces. Puede estar en el otro lado del mundo y tú guardarte, cuidarte, vivir en santidad, mirar lo que haces, porque sabes que Dios está ahí. Pero cuando tú no tienes el temor de Dios, tú volteas y dices, aquí no hay nadie me conoce, no está el pastor, no está un líder, nadie, no está mi esposa, no está nadie me conoce aquí. Y tú hablas y dices cosas que muchas veces demuestra que no tienes el temor de Dios. Pero cuando tú y yo tenemos el temor de Dios, no importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa qué haces, no importa, iglesia, vive de esta manera. Ahora, algo que me llama la atención de este oficial, te voy a decir algo, era difícil, escúchame lo que te voy a decir, era difícil para que un oficial de este rango tuviera el temor de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque ellos estaban bajo un gobierno romano, que ellos en ese tiempo estaban conquistando todo. Y estos romanos eran bravos. Estos romanos, si algo miraban en contra de ellos los crucificaban, ellos los mataban, ellos los obligaban. En el tiempo de Jesús, dice Jesús, si un soldado te obliga, lo que los soldados eran terribles, iglesia. Muchas veces cuando los soldados llevaban muchas cargas, llevaban cosas porque iban a moverse de lugares, ellos agarraban a gente que iba caminando y les hacían cargar sus cosas, los obligaban, les quitaban sus cosas, los robaban. Se apoderaban de lo que tenían. Les gustaba algo, un animal, un caballo, un burro, una vaca, un cordero, lo tomaban. Los soldados eran así, eran tremendo la vida de un soldado. Pero un capitán, iglesia, querida iglesia, tenía tanto poder. Ellos entraban y ellos tomaban terrenos enteros,
posiciones. Ellos les quitaban las cosas, las riquezas a la gente, los mataban, no había nadie que los detuviera. Ellos eran lo más alta autoridad después del César. Así que el César los mandaba a conquistar y a tomar todo lo que quisieran para dárselo a él. Y estos eran hombres tremendos. Es más, todo en su tiempo, ellos colectaban los taxes. Ellos tenían que colectar de todos y si tú no les pagabas, te quitaban todo lo que tenían. Hay una historia en ese tiempo. Esto pasó en el 71 antes de Cristo. En el 71 antes de Cristo pasó esta historia. Donde uno de los oficiales, la historia lo habla, uno de los oficiales romanos tuvo un problema donde había cautivos que se estaban rebelando, y este capitán se enojó tanto porque estos esclavos se estaban rebelando y no querían obedecer a Roma, y no querían hacer lo que Roma les decía. Roma quería que ellos trabajaran, que les entregaran su tierra y que aprendieran su lengua. Ellos no querían, se estaban rebelando. ¿Qué fue lo que hizo este capitán, que él tenía el mismo rango como este hombre que habla en la Biblia? Dice que tomó su ejército y fue, iglesia, agarró a 6,000 esclavos y los crucificó a todos por el camino yendo a Roma, para darle una lección a todos los esclavos. Esta masacre llegó hasta cerca de Roma, donde cada cierto espacio ponía una cruz y clavaba viva a esa persona. 6,000 cruces levantó, 6,000 cuerpos vivos clavó ahí y dejó que murieran comidos por los animales. Esto fue una historia terrible. Está en la historia. Cuando tú lees la historia de los romanos, esa historia aparece. Fue terrible. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el temor. Pero me llama la atención cómo este hombre, en medio de todo eso, sin conocer a Dios, él tenía el temor de Dios, iglesia. Nadie tiene excusa para no tener el temor de Dios. Y número 3, todos en su casa eran piadosos, temerosos de Dios también. Wow, iglesia, qué poderoso es como padre de familia levantar una generación, una familia con el temor de Dios. Este oficial, realmente, cuando yo leí eso, lo admiro, porque como padre, como esposo, como líder, imagínate en la posición que estaba, él había levantado una cultura de temor de Dios en toda la familia, desde los hijos que tenía, los soldados, todos tenían el temor de Dios. ¿A quién no le gustaría tener una familia de esta manera, con el temor de Dios? Un cónyuge que tuviera el temor de Dios, una esposa que tuviera el temor de Dios, hijos que tuvieran el temor de Dios y no hicieran lo que quisieran. Wow. Este hombre no era judío, era un gentil, estaba lejos de la gracia, lejos de la Biblia, pero de alguna manera este hombre le llegó el temor de Dios a su vida, y este hombre levantó una cultura de temor de Dios, de reverencia, y dice que en su casa todos reverenciaban a Dios, todos tenían temor de Dios. En ese tiempo solo los judíos tenían el temor de Dios, porque ellos se sentían como la última Coca-Cola en el desierto. Para un judío, un gentil era como un perro igualmente. Así como usted mira un perro en la calle y dice, mira, ahí va un perro. Un judío así se expresaba de los gentiles. Mira, ahí va un perro en la calle. No les hablaban, no los trataban, no los aceptaban, no los ayudaban en ningún sentido, porque para ellos un gentil no tenía acceso a Dios, no tenía ni el perdón ni nada. Pero este hombre de alguna manera logró tener el temor de Dios, y no solamente eso, iglesia, se lo transmitió a toda su familia. Número 4, daba generosamente. Wow, muchos no creen que el secreto de dar desata el favor de Dios o un mover de Dios. Existe una gran tacañez en el mundo cristiano. Mucha gente cree que yo no voy a dar, porque si doy, todos para los pastores. Hay tantas teorías tontas. La gente dice, no, si este es mi dinero, esto yo lo gané con el sudor de mi frente, ¿por qué tengo que darlo? Escucha, mi iglesia, este hombre no cristiano
me enseña de que era tan generoso que Dios miró sus ofrendas. Dios dice, wow, he visto lo que das, he visto cómo lo das. ¿Cuántos cristianos a veces se limitan para dar a Dios? Dan el diezmo de lo que ellos creen, no de lo que ganan, de lo que ellos creen. Dan una ofrenda, lo que les sobra, monedas. Iglesia, cuando tú eres un dador a Dios, escúchame, como yo creo que de alguna manera cuando nosotros damos es cuando más nos parecemos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre, si tú lo ves en toda la Biblia, Él siempre está dando, Él siempre da aún a los malos. Iglesia, ¿te puedes imaginar tener esa cultura de dar, de ser generosos para dar, siempre dar ofrendas, dar al necesitado? Y este hombre era un gran dador. Desafortunadamente, mucha gente que se llama hijos de Dios son tacaños. Iglesia, las estadísticas dicen que el 70% de la gente que va a la iglesia nunca da su diezmo ni ofrenda. 70%. Eso quiere decir que la iglesia es sostenida solamente con el 30%. Gloria a Dios que en la iglesia creo que ese número ha subido mucho más y no estamos en el 30, creo que ya tal vez en el 40, en el 50, pero hay una gran cantidad que nunca participan en nada de dar, de ofrenda, de diezmo. Y eso, iglesia, sin darnos cuenta, estamos deteniendo un mover de Dios. No provocamos un mover de Dios. El diablo viene, nos roba. No podemos provocar que Dios venga y llene nuestra cuenta de banco, nos bendiga. Cuando tú eres generoso, iglesia, Dios viene y se mueve en ti, generoso al dar, generoso en tu tiempo, generoso al servir a Dios. O sea, no solamente eres generoso, escúchame, tú no puedes ser generoso a servir a Dios con tu tiempo si no eres generoso con tu dinero. Cuando tú das tu dinero, sabes, tú has aprendido que tu vida le pertenece a Dios. Cuando tú has aprendido a darle a Dios de tus finanzas, es porque entiendes que Dios es el dueño de todo, es el dueño de tu vida, es el dueño de lo que tú tienes. Gloria a Dios. Y el principio número 5 que este hombre hizo o practicaba para ver un mover de Dios, lo veamos, dice, y oraba a Dios siempre, y oraba a Dios siempre. Este hombre no tenía una vida de oración rutinaria, ya de veces, de vez en cuando, o cuando tenía tiempo, o nomás los domingos o los sábados. No, este hombre oraba siempre. ¿Qué significa orar siempre? Significa que todos los días este hombre apartaba un tiempo para pasar un tiempo con Dios. Wow, iglesia, ¿cuántos hijos de Dios tienen una disciplina para ir al trabajo? Tienen una disciplina para ir al gimnasio. Tienen una disciplina para comer, para correr, para hacer un montón de cosas, para descansar. Pero no tenemos una disciplina para buscar a Dios en oración. Este hombre, a pesar de la gran responsabilidad que tenía como capitán, dirigir un ejército, enfrentar batallas, guerra, someter al enemigo, estar dando cuentas a sus superiores de lo que él hacía, él tenía una vida de oración. ¿Cuántas veces permitimos que permitimos que las cosas que hacemos nos quiten el tiempo? Y hay gente que dice, es que no he tenido tiempo para orar. Wow, imagínate un capitán con un ejército que gobierna, que rige, un ejército que tiene que llevar, y cuando van a la guerra, él tiene que estar enfrente y él los supervisa, él los entrena, los capacita, y aún así él tiene tiempo para orar. Wow, iglesia, escúchame lo que te voy a decir. La familia nunca irá más allá de la vida de oración. Nosotros nunca iremos más allá de nuestra vida de oración. La iglesia nunca irá más allá de nuestra vida de oración. Tu llamado nunca irá más allá de tu vida de oración. Tu vida de oración es el límite para todo. Es el límite en tu familia, es el límite en tu iglesia, es el límite en tu propio crecimiento. Y continuamos leyendo. Esos son los 5 principios que yo veo que este hombre practicaba para provocar un mayor mover o un mover de Dios en su vida. Mire lo que dice verso 10
del 3 al 8. Verso 10, del 3 al 8. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó el ángel. Le preguntó al ángel. Y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. En otra palabra dice tus ofrendas, lo que tú has dado a los pobres como ofrenda. Verso 5. Ahora pues envía algunos hombres a Jope, y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa y a un soldado devoto que era uno de los asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Qué tremenda experiencia, iglesia. Este hombre está orando y vemos las cualidades que él tenía, los principios que él tenía en su vida. Y dice que un día está orando y de repente él tiene una visión y un ángel de Dios se le aparece. Yo declaro que toda esa gente fiel, piadosa, que ha estado buscando a Dios, yo declaro que empezarán a tener visiones sobrenaturales, donde ángeles vendrán y se manifestarán en sus vidas. Ángeles vendrán y se revelarán a ellos en el nombre de Jesús. Yo no sé cuánto lo creen, cuántos quieren ver ángeles que vengan y se aparezcan y te den instrucciones de lo que tú tienes que hacer. Yo recibo eso, yo declaro que yo quiero empezar a ver ángeles, el mover de ángeles en mi propia vida. Y mira lo que dice, me voy a brincar por el tiempo. Brinquemos en Hechos 10, verso 34 al 35. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación él acepta a los que le temen y hacen lo recto. O sea, Pedro, cuando vino con este hombre y lo ve, dice: wow, verdaderamente Dios no tiene favoritismo. Él creía que los judíos eran los favoritos. Y cuando él vio a este hombre, a este capitán, que Dios se le apareció y le habló y le dio instrucciones y le dijo: quiero que me traigas te voy a mandar al apóstol Pedro a tu casa. Imagínate a cuántos de ustedes les gustaría tal vez que conozcan o escuchen o han escuchado a un hombre de Dios, que Dios lo usa mucho, y que Dios un día le diga a ese hombre: quiero que le llames a Julano y quiero que le hables y quiero que le des una palabra profética o le prediques. Wow, iglesia, qué poderoso. Eso fue lo que pasó. Y Pedro entendió que Dios no tenía favoritismos. Pedro entendió que todos eran iguales, que cuando alguien tenía el temor a Dios, Dios lo escuchaba. Cuando alguien hacía lo correcto delante de Dios, Dios lo escuchaba. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Ahora veamos lo que pasó. No quiero hablarte de todo el mensaje que Pedro predicó, pero Pedro estaba entrado, preparó un mensaje y lo estaba compartiendo con todo, y estaba medio mensaje cuando el Espíritu lo interrumpe. Mire lo que dice Hechos 10, verso 44 y 48. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otra lengua y alababan a Dios. Entonces Pedro preguntó: verso 47, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? O sea, ellos habían sido bautizados como los apóstoles en Hechos. Y dice verso 48, por tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¡Wow! ¡Qué poderoso, iglesia! Provocando un mover de Dios. Este hombre Cornelio nunca le había visto su dedicación. Tú lo ves, nomás ves la historia, pero cuando estaba estudiando esta semana, esta historia me pegó porque dije: wow, este hombre no era cristiano, no era un hombre religioso que iba a la iglesia. Este hombre tuvo un encuentro con Dios, provocó un encuentro. ¿Cuántos cristianos no han provocado nada por la vida que llevan? Escucha, mi iglesia,
Esos principios que te compartí, si tú y yo los compartimos, los vivimos, te los voy a volver a repetir brevemente. El ser piadoso a Dios, el ser un temeroso de Dios, el traer el temor de Dios a tu casa y a tu familia, el ser generoso cuando das a Dios, el orar siempre. Estos principios los usó Cornelio para provocar un mayor mover de Dios en su vida. Él fue salvo, fue bautizado, toda su familia tuvo un encuentro con Dios, fueron bautizados en el Espíritu Santo, hablaron en otra lengua y después fueron bautizados en agua. Qué poderoso, iglesia. ¿Qué es lo que estás esperando tú? ¿Qué es lo que te gustaría ver? Un mover de Dios. Aquí lo vemos. Si tú y yo tenemos estos valores o estos principios en nuestra vida, que tenemos verdaderamente el temor de Dios, que tenemos el temor, no estar temerosos de Dios, sino el temor a Dios, de que diga, yo no voy a hacer nada que lo ofenda, yo no voy a decir nada que lo ofenda, no voy a ir a ningún lugar que lo ofenda, no me voy a comportar de ninguna manera que lo ofenda. El temor a Dios, el tener una vida de oración, el ser generoso, el traer el temor de Dios a nuestro hogar. Desafortunadamente mucha gente es cristiana cuando va a la iglesia, pero cuando llega a su casa se le olvida. Y mucha gente en la iglesia habla y dice palabras groseras y se enoja y todo, hace todo. Escúchame, iglesia, ¿dónde está el temor de Dios? El temor de Dios nos tendría que hacer actuar diferente. Si no nos hace actuar diferente, entonces somos hipócritas. Y la hipocresía va en contra de las cosas de Dios. Tendríamos que tener el temor de Dios. Yo quiero mover de Dios. Yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo. Yo no sé cuántos quisieran una visitación del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo venga y te bautice a ti y bautice a tu casa y bautice a todos los tuyos. Que toda tu familia tengan un encuentro y sean bautizados. Que toda tu familia sean bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te puedes imaginar que nuestros hijos tengan un encuentro con el Espíritu Santo? ¿Te puedes imaginar que nuestro cónyuge, que nuestras amistades, que nuestros hijos sean bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué pasará con ellos? Cambia su vida, iglesia. Cambia su vida totalmente. Pero necesitamos estos principios, provocando un mover de Dios. Yo quiero provocar un mover de Dios. Espero que este tema te haya motivado, haya hablado a tu vida. Y quiero orar por todos los que están escuchando. Amén. Quería ser breve, nomás compartir esto porque me bendijo realmente esto cuando yo lo vi y que podamos nosotros aplicarlo a nuestra vida. Amén. No importa quién eres, puedes provocar un mover de Dios si tú sigues estos mismos principios que este hombre hizo. Este hombre siguió, este hombre aplicó a su vida. Así que gracias por su atención, gracias por haber escuchado esta palabra. Que Dios los bendiga. Permítame orar por ustedes. Amén. Padre, gracias, Señor, por cada persona que está escuchando. Gracias por cada persona, Señor, que ha dedicado el tiempo, Señor, a escuchar y a recibir esta palabra. Padre, ayúdanos a provocar un mover de tu espíritu. Ayúdanos a provocar un mover de tu espíritu de una manera sobrenatural. Muévete en nuestras vidas. Muévete de una manera gloriosa, poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Toca a cada persona. Ayúdanos, Señor. Pon ese temor tuyo en nuestro corazón. Ayúdanos a ser generosos, a dar, Padre, a tener vidas de oración, a traer tu temor y tu reverencia, Señor, a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a cada persona, cada uno de los que me están escuchando. Ayúdalo, Señor, en medio de estos tiempos, en medio, Señor, de todo esto, Padre, cualquier cosa que están enfrentando, que tú vengas, Señor, a obrar en sus vidas de una manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo, Espíritu Santo, los bendigo y te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.